Como sabemos, los días viernes somos expuestos a los salmos y por lo tanto es parte, ¿no?, de lo que es la palabra de Dios, esa revelación escrita, y por lo tanto ahora de ser propicia y de edificación para todas nuestras vidas. Por esa razón le invito a que se acerque conmigo al Salmo 133, un salmo bastante corto, pero que debería ser para nosotros como el agua en medio del desierto. Debería ser un salmo que refresque nuestra vida cristiana. Vamos a leerlo comenzando por el título, o como otros lo conocen como el versículo 0, y dice así: Cántico gradual de David. Ahora sí, versículo 1 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice el versículo 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quisiera comenzar la exposición de este salmo, o incluso antes de entrar de lleno al salmo, hacer una pequeña reflexión. Y esta reflexión comienza con una pregunta, y esta pregunta es: ¿qué está pasando en nuestras iglesias? ¿Qué está sucediendo? ¿Y sabes por qué hago esta pregunta? Porque parece que hay un mal que está atacando a la iglesia cristiana, y tristemente los que componen esa iglesia no se están dando cuenta. Es una plaga, es algo que está causando mucho daño. Y como me refiero a esta plaga que está causando daño al pueblo del Señor, me refiero a la división. Y es que es triste ver cómo iglesias se están dividiendo. Y mucho más triste es darse cuenta de por qué razones se está dividiendo, o sea, qué es lo que causa la división. Y por eso es que la considero, como muchos otros predicadores, la consideran como una gran plaga que está causando daños y estragos en la iglesia, en el pueblo del Señor. ¿Sabe qué es una plaga? Una plaga es un agente extraño que cuando se entremete en una comunidad o en una zona o en un campo causa muchísimo daño. Por esa razón, cuando decimos que la división es una plaga, y es una plaga que está afectando a la iglesia, a la congregación, a la comunidad de los santos, es porque esta plaga está causando daños devastadores en ella. ¿Y sabe por qué causa muchísimo daño? ¿Y por qué está causando daños muy profundos? Porque tristemente nosotros, en muchas ocasiones, no estamos promoviendo o buscando la unidad. O incluso cuando vemos que este agente externo se entremete entre la iglesia cristiana, no estamos dispuestos a confrontar eso que está causando división en nuestras iglesias. Debemos ver incluso que esto de desacuerdos y objetos que causan divisiones en nuestras iglesias no es algo nuevo. Si no, recordemos qué sucedió en Hechos. Cuando leemos Hechos, si recordamos, es un pequeño relato de lo que es la iglesia primitiva, sus comienzos. ¿Qué vemos ahí? Vemos que hubo un desacuerdo dentro de la iglesia local de Jerusalén. ¿El desacuerdo cuál era? Que las viudas, algunas viudas, no estaban siendo atendidas. Se da cuenta, hay un desacuerdo dentro de la iglesia de Jerusalén. Pero ahora, ¿qué hacen los apóstoles? Se quedan cruzados de brazos y ven cómo ese desacuerdo va creciendo
y se forma un monstruo que causa división en el pueblo del Señor? No, ellos no hacen eso. Los apóstoles preguntan qué está sucediendo y al momento, al instante, buscan la solución a ese problema. Y nosotros sabemos cuál fue esa solución. Designaron a ciertos hombres para que pudieran satisfacer estas necesidades del pueblo del Señor. Y yo creo que hoy en día hace falta hombres como estos. Hace falta hombres como el salmista. Hombres apasionados por la unidad del pueblo del Señor. Hombres que busquen perseverar, o sea, mantener la unidad del pueblo del Señor a toda costa. Debemos entender de que la división no se causa de un día a otro, no. Eso comienza con un pequeño desacuerdo. Y por esa razón Pablo les pide con urgencia a estos dos creyentes, le dicen, pónganse de acuerdo. ¿Recuerdan Evodia y Síntique? Le dice, hermanos, lidien con sus diferencias. Entre estos dos creyentes había un desacuerdo, pero Pablo sabía que este desacuerdo podía llegar a algo mucho más grande. Que iba a ser un desacuerdo que lejos de afectar solamente a dos personas, iba a afectar a toda la comunidad cristiana. Y por esa razón, yo creo, y si usted entiende el Salmo, va a pensar lo mismo, de que hacen falta hoy en día dentro de nuestras iglesias hombres como el salmista de este Salmo. Porque él dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es que los hermanos estén unidos, estén juntos. Lo que nos muestra el salmista, solamente con 3 versículos, un salmo bastante corto, lo que nos muestra es su pasión, su anhelo, su dedicación. ¿Por qué? Por la unidad de su pueblo. Y por esa razón, el título de este pequeño sermón es Una pasión por la unidad. Es un hombre apasionado. Y cuando usted busca la palabra pasión, se dará cuenta por qué razón le coloqué este título. Es que la palabra pasión hace referencia a una inclinación, a una preferencia o deseos muy ávidos por algo. O sea que va más allá de simplemente querer algo. No, es una inclinación, es algo que el salmista busca de continuo. Y esto que él busca es la unidad del pueblo. Por esa razón es que en la primera estrofa, que es el versículo 1, veremos el bien y deleite que produce la unidad. El versículo 1 nos presenta y nos muestra por qué razón el salmista anhela y quiere la unidad. La segunda estrofa es del versículo 2 hasta el versículo 3. Y en estos 2 versículos lo que veremos es una unidad ilustrada. El salmista usa 2 ilustraciones. Usa el buen óleo y hace mención al rocío de Hermón. Y estas 2 ilustraciones que el salmista usa es para hacer referencia a lo beneficioso y al deleite que produce la unidad. Por esa razón, vayamos y acerquémonos al versículo 1. Y aquí el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El salmista nos pide algo a nosotros. Y lo que el salmista pide, que como dice el título, es David, pide es una sola cosa. Y esto es mira. Y cuando usted se pone a detallar esta palabra, se da cuenta que es simplemente como decir, mira eso, o
mira eso que pasó, ¿no lo viste? No, lo que el salmista pide, o David está pidiendo, es que miremos. Pero este mirar no es simplemente que vi algo y se me olvidó, no, es mirar para detallar, para observar, para que miremos con detenimiento. Y este mirar con detenimiento o fijar nuestra mirada en esto es en dos cosas. Es en la bondad o en lo bueno, pero también a su vez de lo delicioso. Él nos habla de que debemos mirar los beneficios de la unidad, porque la última parte del versículo 1 dice que es habitar los hermanos juntos en armonía. Habla acerca de la unidad de los hermanos, del pueblo. Pero el salmista quiere que veamos dos características de lo que es la unidad o lo que produce esta unidad. En primero dice es algo bueno. ¿Sabe qué es algo bueno? Algo bueno o algo que se considera bueno es algo que produce un bienestar o un bien. Si yo aquí pregunto, ¿usted cree, o le pregunto a ¿usted cree que comer es bueno? Usted me dirá que sí. ¿Por qué? Porque si usted no come, sería muy mal para su salud. ¿Por qué razón? Porque su cuerpo se va a debilitar e incluso le podría alcanzar la muerte. ¿Se da cuenta? Entonces él dice, la unidad o que los hermanos habiten juntos es algo bueno. O sea que la unidad tiene en sí mismo muchos beneficios. Eso es lo que el salmista está haciendo aquí referencia. Que por cierto, el último versículo 3 nos dará la respuesta de por qué razón es tan bueno, que sería la segunda estrofa. Pero hay otra característica, y es que él dice que es algo delicioso. El salmista dice que el estar juntos, el habitar juntos, es algo que produce algo bueno, hay beneficio en ello, pero también a su vez dice que es algo delicioso. En pocas palabras, el salmista dice, yo me deleito en que en la unidad, y ahí por qué razón dije que hay una pasión por la unidad de parte del salmista. Y cuando usted se da cuenta de la palabra que él usa, delicioso, es interesante ver cómo esta palabra se usa en el hebreo para hacer referencia también a algo bastante placentero, como es la música. Es una palabra en el hebreo que también se usa para hacer referencia a que cuando el instrumento se toma y sus cuerdas son ordenadas, o sea, son afinadas, ella produce una hermosa o una buena armonía. En pocas palabras, este instrumento hace música. Y esa palabra entonces se usa que en ese punto en la música, la palabra delicioso, ¿por qué? Porque es placentero, porque produce placer escuchar un instrumento bien afinado. Pero también esta palabra se usa en el hebreo para hacer referencia a algo que es muy agradable. Por ejemplo, comer un poco de miel, el sentir la dulzura de la miel, es algo que es agradable, es algo que produce mucho placer. Entonces te das cuenta de que esta palabra delicioso se usaba en el hebreo para hacer referencia a infinidad de cosas que producían un deleite en la persona. Entonces te das cuenta de que el salmista dice, el estar unidos, el estar juntos es bueno, produce bienestar. Pero no solamente es que es algo bueno, sino que yo me deleito y me gozo en eso que se hace. Hermano, ¿usted acaso no sabe que leer la Biblia es bueno? Que orar es bueno, que congregarse es bueno, que alabar al Señor es bueno. Sabemos que es bueno, porque la palabra nos muestra de que esto es algo que produce beneficio o bienestar espiritual al creyente, al cristiano. Pero la pregunta es si nosotros nos deleitamos realmente en eso. ¿Será que nos deleitamos en realidad en leer su palabra? Porque usted puede leer la palabra porque usted sabe que es algo bueno para usted, pero la pregunta es si usted se deleita cuando la lee. Usted puede adorar al Señor porque sabe que es algo bueno, pero la pregunta es si usted se deleita o se goza en la alabanza.
Y la misma pregunta también se aplica con respecto a la unidad. Usted ha de saber de que la unidad es algo beneficioso para la Grey, para el pueblo de Dios. Pero la pregunta es si usted se deleita y se goza cuando hay unidad en su iglesia. Yo no sé si nosotros nos deleitaremos en esto, pero el salmista sí lo estaba haciendo. El salmista dice, miren cuán bueno y miren el deleite que produce que el habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando él usa la palabra hermanos, hace referencia a sus iguales. Y si sabemos que David es el autor de este salmo, entonces nos viene a la mente que el pueblo de Israel. Y David dice que sus hermanos, cuando sus hermanos los israelitas se reunían juntos, pero en armonía, y dése cuenta que dice en armonía, la palabra armonía también se usa en la música, cuando te das cuenta de que hay muchas notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, y son notas diferentes que emiten sonidos diferentes, pero en la música te darás cuenta cómo esas notas, a pesar que son diferentes, se mezclan, se unen. ¿Para qué? Para causar armonía. Y esa armonía la conocemos como música. Se te das cuenta de que hay algo que las une y esa unión produce algo bueno, algo placentero. Y eso, por esa razón el salmista dice que es algo bueno y delicioso cuando los hermanos habitan juntos, pero que en armonía. O sea que no basta simplemente con meter un grupo de personas en un local y pensar de que porque estén ahí juntos hay armonía entre ellos. La armonía hace referencia a eso que une, a eso que a pesar de que son personas diferentes, que vienen de lugares diferentes, tienen un solo objetivo o un solo fin. Y ese fin es el que los une a todos. Hay muchas suposiciones, algunos piensan de que David entonó este salmo, lo cantó en su coronación, cuando David vio cómo todo el pueblo de Israel se reunió para presenciar ese magno evento. Es una suposición, yo no sé si será en ese momento, pero yo estoy seguro que cuando David entonó este salmo, fue un momento en el cual, por alguna razón, el pueblo se unió todo. Quizás pudo haber sido una de estas grandes fiestas que se celebraban durante el año. Y David, cuando presencia cómo el pueblo, por un día o por un momento, todo se une, el corazón de David comienza a llenarse de gozo y alegría. ¿Por qué? Porque David entendía de que ahí, como dice el versículo 3, ahí en ese lugar Jehová envía bendición y vida eterna. Incluso, acuérdese que esto es un cántico gradual. Y los cánticos graduales los cantaban quienes, los que iban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Entonces se cuenta de que estos peregrinos que vivían en lugares diferentes, en aldeas diferentes, por un día o por un momento, ellos se ponen de acuerdo para reunirse en un solo lugar, en Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque había un gran evento, había una grande celebración. Entonces usted imagínese a este peregrino subiendo a Jerusalén y cantando este cántico. O sea que los peregrinos, igual que David, sentían o veían en esta unidad un gran privilegio, veían algo placentero, algo que llenaba sus corazones de gozo. El saber de que iban por algunos días a estar con todos sus hermanos, con todos los miembros de lo que es la nación de Israel. Te das cuenta de que tanto los peregrinos como David sentían o se identificaban con el gozo y la pasión de este hombre por la unidad que ese evento o esa ocasión especial estaba produciendo.
Y David, ahora, como veremos en la segunda estrofa, comienza a ilustrar la bendición y el placer que la unidad produce. Primera ilustración dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. Dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Este buen óleo hace referencia al aceite, a ese aceite que se usaba para ungir a los sacerdotes. O incluso David fue ungido, haciendo referencia a que fue escogido, ¿para qué? Para ser rey de Israel. Y David dice, el estar unidos, o sea, el estar juntos, es algo tan bueno y tan placentero como ese aceite que se derrama, dice sobre qué, sobre la cabeza. Pero dice que se vierte sobre la cabeza, pero dice que este aceite se derrama por completo en todo el cuerpo. Comienza en la cabeza y dice que termina a los bordes de estas vestiduras. Y cuando usted investiga un poco esto acerca del aceite, se dará cuenta de que el aceite en muchas ocasiones en la palabra se usa para ilustrar lo que es la bendición o el favor de Dios. En este caso lo del sacerdote, incluso por eso se usa la palabra Aarón, o David usa la figura de Aarón como sacerdote para hacer referencia a este ungimiento o escogimiento del sacerdote, que en este caso sería la bendición de ser escogido o apartado para Dios, para el servicio sacerdotal. Pero cuando hace referencia ya a lo que es la unidad, hace referencia a que el estar unidos o el estar juntos es una bendición que proviene de Dios. O si no, veamos la segunda ilustración. Dice, como el rocío de Hermón. El monte Hermón era el monte más alto que había en Palestina. Y este monte era tan alto, era muy alto, que incluso en los momentos más calurosos en Palestina, aún así en esa montaña o ese gran monte en su copa o el punto más alto había nieve. Entonces podría imaginarse lo alto que era este monte. Y este monte era tan alto y tan grande que de ese monte venía el rocío que caía sobre Jerusalén. Y por esa razón dice que como el rocío que desciende sobre los montes de Sión. Usted podrá imaginarse la bendición que sería que en una región donde no se acostumbra o no se ve de manera continua cómo la lluvia cae, que aunque la lluvia no cae en ese lugar, sí se pueda contar con el rocío de la mañana. Usted podrá verse incluso en pleno verano, levantarse muy temprano y podrá ver cómo las plantas tienen unas goticas. Esas goticas son el rocío de la mañana. Y ese rocío se produce cuando un viento muy frío durante la noche se posa sobre las plantas de la tierra y deja estas pequeñas o diminutas gotas. Y es de entender que el rocío venía del monte Hermón porque en este monte hacía mucho frío. Las temperaturas eran muy altas. Entonces podrás imaginarte cómo el pueblo de Sión dependía de ese rocío para que las plantas que ellos habían sembrado, los campos que habían sembrado, cobraran fuerza. Y así la tierra pudiera producir fruto. Entonces imagínense esa grande bendición que el pueblo de Sión recibía de parte de ese monte. Y ahí, justamente ahí, es cuando el salmista usa esta escena para decir que es una bendición, que es una gracia del Señor el permitir de que su pueblo esté unido, junto, en armonía, como lo dice el versículo 1. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el salmista se deleita tanto en la unidad del pueblo del Señor? Si recordamos la vida de David, podremos
ver a un David apasionado por Dios. Es un hombre que dice: Señor, yo prefiero estar ante tu presencia. Nos habla de un hombre que siempre cultivaba su relación con Dios. O sea que David se deleitaba estar ante la presencia del Señor. Pero el Salmo 133 también nos muestra que ese David también era un hombre que se deleitaba, no solamente cuando estaba sola con Dios, sino cuando estaba ante la presencia de Dios en la unidad del pueblo. Era un hombre que se deleitaba en ello. Y el versículo 3 al final nos muestra por qué él ve la unidad como un bien, por qué ve la unidad como algo placentero. Y él lo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor envía esto en la reunión de los santos, en la reunión del pueblo del Señor? Primera razón, porque es su pueblo. Es por esto. Porque allí el Señor envía bendición y vida eterna, porque ellos son el pueblo de Dios. La bendición y el favor de Dios, ¿quiénes lo tienen? ¿Quiénes lo portan? Solamente el pueblo de Dios. Aquel que piense que tiene el favor o la gracia de Dios y que esta gracia infinita, incondicional, se posa sobre todos los hombres, está equivocado. Esta bendición y esta vida eterna, que la cual nos habla el salmista, es condicional. Se condiciona o va dirigida solamente al pueblo del Señor. Por lo tanto, si usted quiere ser parte de la bendición y de la gracia que Él está unido, entonces debe saber de que debe ser parte de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios. De lo contrario, no lo va a experimentar. Pero hay otra razón por la cual el Señor envía bendición y vida eterna a esta reunión. Y esta es por lo que en esa reunión se está haciendo. Es por lo que en esa reunión se está promoviendo. La mayoría de veces que el pueblo de Israel se unía, todo, ¿sabe para qué era? Para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y exactamente ahí es cuando David está consciente de esto y David dice: es un bien y es un deleite para mí estar en esa unidad. Por darse cuenta de que David está apasionado por esto. David ama y busca esta unidad. Pero la pregunta sería: ¿y ahora qué? ¿Cuáles son las implicaciones para mi vida? ¿Qué me enseña a mí este salmo? Esto quizás me hace recordar aquel gran letrero que hizo ese maestro a su alumno que estaba exponiendo en un seminario. Un joven que había preparado muy bien su sermón y felizmente lo estaba anunciando, lo estaba presentando. Pero el maestro de ese seminario le hace un letrero grande y le dice: ¿y ahora qué? O sea, ¿cuáles son las resoluciones? ¿Cómo ese pasaje me habla a mí? ¿Me habla o habla mi vida? Pues yo creo que las resoluciones, de por sí el Salmo la arroja por sí solo. ¿Por qué? Porque vemos un hombre que ama y busca la unidad. Un hombre que se deleita en esa unidad. Y si usted se considera creyente, se considera cristiano, habrá de saber entonces de que usted debe ser parte entonces de un pueblo, de la iglesia, de la esposa del Cordero. Hoy en día se está promoviendo un cristianismo al solitario. Yo no sé si ustedes han visto esa película del llanero solitario. No sé si alguna de ustedes la han visto, pero habla de un hombre que, como lo dice, es solitario, está solo. Y él cree que es suficiente y está feliz en ese estado. El estar solo para él está bien.
está bien. Y hoy en día hay creyentes o personas que se llaman a sí mismos cristianas y dicen, no, yo soy cristiano, no, yo soy hijo de Dios, pero eso sí, desde mi casa. ¿Qué le suena a eso? A un cristianismo que al solitario. Sí, yo puedo venir a escuchar, yo escucho la palabra de Dios, muy bien, pero con la iglesia no, yo con la iglesia no quiero saber nada. No, después van a hablar de mí, van a murmurar de mí, me van a señalar, no, déjame a mí quieto, aquí yo soy hijo de Dios, leo su palabra, escucho predicaciones a través de YouTube, estoy bien. Pero la realidad que nos muestra la palabra del Señor es que si tú eres hijo de Dios, entonces también perteneces al pueblo de Dios. En la palabra de Dios no se muestra ningún pasaje o en ningún libro que exista o muestre de que es posible un cristianismo al solitario o solitario. No se muestra de esta manera. Incluso podemos ver lo contrario. Podemos ver epístolas como la de los Efesios que promueve o habla de la unidad del pueblo del Señor. Capítulo 1 donde nos habla acerca de la iglesia universal. Nos habla acerca del grupo total de los redimidos. Pero también te das cuenta que en el capítulo 4 hay implicaciones acerca de lo que se refiere a la iglesia local, que hace referencia a la iglesia visible. Al lugar donde muchos creyentes, hombres que profesan la fe cristiana, se ponen de acuerdo para reunirse. Y eso ahí cuando vemos en el capítulo 4 de Efesios, a partir del versículo 1, Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Pero Pablo, ¿a qué hace referencia Pablo? Pablo dice en el versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Pablo dice, sean solícitos en guardar, en proteger la unidad que produce que el Espíritu de Dios es el que produce esta unidad. Te das cuenta de que esta unidad está ajena a lo que nosotros podemos hacer, no, en forma automática, si tú eres hijo de Dios, vienes siendo parte de la iglesia universal, también debes ser parte de una iglesia local. Ese es el llamado de parte del Señor. Y dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Pablo dice, perseveren y guarden la unidad en el vínculo de la paz. Y después Pablo dice, ¿por qué razones hay que hacerlo? Y Pablo dice, es que ustedes son hermanos, o sea, hay una igualdad comenzando por lo perdido que estaban en otro tiempo, pero también a su vez por la salvación y la gracia que igualmente experimentamos a través del sacrificio de Cristo. Si nosotros, hermanos, tenemos puestos nuestros ojos en el reino de Dios, en lo que vendrá, en la esperanza, también entonces debemos poner nuestros ojos en los ciudadanos de ese reino. Cuando hablo de los ciudadanos del reino de Dios, hablo de la iglesia de Dios. Debemos amar a esos miembros, debemos amar a nuestros hermanos y siempre buscar y promover la unidad y la armonía entre nosotros. Y sabe, esto es algo bastante importante. Porque si usted no promueve la unidad, entonces estará promoviendo lo contrario a la unidad. Si nuestra iglesia, por alguna razón, surge un problema, y lejos de usted tomar en cuenta lo que dice Pablo, que es perseverar o guardar la unidad que ha producido el Espíritu Santo, la gracia de Dios en nosotros, entonces usted no tiene una pasión por la unidad, usted no está buscando la unidad. Solamente hay dos caminos. Buscamos la unidad
o permitimos la división. Y nunca debemos hallar excusas o motivos para decir, con la iglesia yo no quiero nada. Imagínese usted un hombre que ama muchísimo a su esposa. Y usted le dice a este hombre, mira, tú me caes re bien, o sea, tú eres un gran hombre, no sé, tengo una afinidad contigo, se me hace fácil hablar, compartir, pero con tu esposa lo contrario. Mira, tu esposa me cae pésimo, o sea, me cae muy mal. Y le puedo asegurar de que aunque usted sea muy amigo de ese hombre por momentos estará muy disgustado con usted. ¿Sabe por qué? Porque él dice, está bien conmigo, pero está muy mal con mi esposa. Y ese hombre, recuerden, ama a su esposa. Entonces imagínese el disgusto que Cristo tiene cada vez que usted con sus actitudes o con su vida, usted comienza a rechazar o alejarse del pueblo de Dios. Cuando no promueve o no busca la unidad, sino que permite la división en la iglesia. Hermano, Cristo también estará igualmente disgustado. Porque Cristo va a decir, ¿por qué no amas, por qué no quieres a esa iglesia, a esa esposa por la cual yo me entregué por completo? Es imposible decir que amo a Cristo, que amo a Dios y no amar a mi hermano. O si no, lea las cartas de Juan, haciendo referencia principalmente a la primera carta donde se nos muestra y dice, Dios es amor. Y dice, aquellos que amen a Dios también deben amar y querer a sus hermanos. Y yo no sé usted, pero a mí me parece impresionante que el día domingo se haya expuesto un pasaje en la carta de los tesalonicenses donde hacía referencia a esto, donde Pablo decía, hermanos, abunden en amor más y más. Y que hoy, en este lugar, se nos habla ahora de un salmo donde promueve y habla de lo mismo, acerca del amarse, acerca del amor fraternal, acerca del amor entre hermanos. ¿Qué cree usted que Dios nos está llamando en estos momentos? Nos está llamando, hermanos, a que cultivemos el amor en nosotros. ¿El amor hacia quién? El amor hacia nuestros hermanos. Pero recuerde de que este amor está guiado por la verdad. Amor fuera de la verdad no es amor de Dios. Porque incluso la verdad, la palabra de Dios es el que debe producir ese amor en nosotros. Por lo tanto, debemos evitar las murmuraciones, las disensiones, el chisme dentro de las iglesias y promover y buscar aquellas cosas que son las que habrán de unir y fortalecer la unidad de nuestras iglesias. ¿Sabe por qué? Porque cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está en armonía, se cumplirá lo que dice este pasaje. En ese lugar, en ese momento, el Señor enviará bendición y vida eterna. Para culminar, quisiera leer las palabras que una vez dijo Charles Spurgeon acerca de este versículo 3. Este hombre conocido como los príncipes de los predicadores, una vez dijo, cuando hizo referencia a este versículo 3 del Salmo 133, dijo, oh si tuviéramos más de esta virtud. Dice, el amor que viene y va. Ese amor no es el que debemos tener, sino el que permanece. No el espíritu que se separa y excluye, sino el que congrega. No la mente que quiere debatir y diferenciar, sino la que construye la unidad.
Son palabras de un hombre que había comprendido y entendido que cuando la iglesia se unía en armonía, se cumplían las palabras del salmista del versículo 3, donde dice que ahí el Señor siempre enviaría bendición y vida eterna. Yo creo que estas palabras van al lugar y son propicias para los momentos que estamos viviendo en el presente. Momentos en los cuales hemos sido de alguna manera obligados a no ser parte de esa unidad eclesial de la cual estamos acostumbrados. Porque las iglesias, como muchas otras cosas, se han cerrado. Pero la pregunta sería, cuando se te quita eso, es el estar con los hermanos juntos, en armonía, el compartir con ellos. ¿Será que nuestros corazones, nuestras almas gimen por eso que se nos ha quitado? Creo que son preguntas que nosotros mismos tenemos que respondernos. Preguntas que nos hace el Salmo. Y creo que aquellos que tienen ese privilegio, o nosotros que lo tendremos, si el Señor así lo permite, cuando lo tengamos, aprovechémoslo, gocémonos en esa unidad. Pero cuando no estemos en esa unidad o en ese compartir en el día del Señor, durante la semana, cultivemos ese amor o ese afecto fraternal o ese amor de Dios para con nuestros hermanos durante toda la semana. Ese es el llamado de parte del Señor a que amemos el pueblo de Dios, a que amemos a ese pueblo por el cual el Señor hizo un sacrificio, se entregó y sufrió por ella.